44 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hacíamos mención acerca de la posibilidad de una entrevista telefónica y bueno, en línea está y le agradecemos desde Comodoro Rivadavia, estimo, ¿no? Por ahí estamos aventurando mal. Magalí Stoyanov, representante de ATECH. Magalí, buen día, te saluda Facundo Navarro de Radio Escuela Namuncurá, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por contactarnos. No, por favor. Bueno, preguntarte en primera medida por esto que han compartido y obviamente también lo han hecho de manera individual y grupal distintas docentes y distintos docentes sobre el descuento que ha realizado el gobierno, pero puntualizándolo también en el descuento del pasado 8 de marzo, ¿no? Sabido es que el 8 de marzo, desde hace un tiempo esta parte, tiene que ver con el paro de mujeres. Paro internacional de mujeres, sí. Paro internacional de mujeres. ¿Querés explayarte sobre eso, por favor? En relación a los descuentos, no hay mucho más que decir y es una maniobra más. Primero, que han sido realizados con absoluta desprolijidad y arbitrariedad. Debo decir que de la recorrida de escuelas que estamos realizando estos días acá en la Regional Sur, pudimos comprobar ayer, por ejemplo, que en uno de los jardines, el Jardín 426, a una docente que realizó las jornadas de paro de no inicio, las 72 horas, que realizó el paro del 8, le vinieron descuentos y a otra compañera en semejantes condiciones no le vino el descuento. Y a otra compañera, una tercer compañera que los primeros días había estado de licencia por enfermedad, le vino el descuento por día de paro. Así que han sido hechos al voleo, con una intención claramente aleccionadora en vistas a lo que va a suceder en las próximas semanas, que es la reapertura de la discusión salarial, urgente, necesitada por todos los sectores y desde la docencia reclamada porque no llegamos a fin de mes. Y en relación al paro del 8 de marzo, bueno, se ha merecido el amplio repudio de los distintos sectores. Vamos a hacer las denuncias que corresponden porque al aplicar las generales de la ley de intentar castigar a las trabajadoras, los trabajadores que nos organizamos en la defensa de nuestros derechos, ha incurrido en algo que es una grosería. Este paro impuesto por las mujeres desde hace unos años, que ha alcanzado carácter internacional, que se impulsa en distintos países, que es acompañado por todas las centrales obreras de trabajadoras, de trabajadores, que merezca el descuento de un gobierno de este modo, es realmente repudiable, así que vamos a estar haciendo todas las expresiones al respecto que corresponda. Magalí, estamos hablando con Magalí Stoyanov de ATECH. Cuando haces mención a estas presentaciones y estas denuncias, ¿en qué ámbito, en qué espacio? Bueno, en principio, públicamente, claro está la denuncia, porque lo que hay que hacer es contrarrestar el discurso de este gobierno que se llena la boca hablando de un presupuesto con perspectiva de género y después le descuenta un día de paro del 8 de marzo, día en el que hablamos de la brecha salarial, del techo de cristal, de la doble, de la triple jornada que sufrimos las mujeres, y etcétera, etcétera, etcétera. Se lo descuenta, se permite descontárselo a trabajadoras que tienen sobre sus espaldas ni más ni menos que la responsabilidad de la educación, de algunos casos 25 o 30 alumnos si es que trabajan en jornada simple o doble, y aún así una docente que recién se inicia no llega al costo de vida que en nuestra provincia alcanza los 100.000 pesos. Así que en eso descontarlo es atentar contra el carácter alimentario que tiene el salario, así que repudiamos eso y estamos viendo ahí qué nos aconsejan digamos los compañeros de la parte legal, pero en principio queremos que cunda el repudio a este accionar y a este bla 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 de un gobierno que dice una cosa pero hace otra. El descuento puntualmente, además de la descripción en particular, ¿no? Por el contexto, por el 8 de marzo, por la mención que estabas realizando, Día Internacional de las Mujeres y Paro Internacional de Mujeres, los descuentos también alcanzan a otros momentos, teniendo en cuenta que hubo medidas de fuerza en este 2022. Sí, recordemos, perdón, entre lo que mencionabas, aparte del aspecto legal, debo decir que está, por supuesto, la denuncia ante el Ministerio Nacional de las Mujeres, Género, Juventud y Diversidad, así que eso se va a hacer, y bueno, vamos a avanzar con todas las instancias a las que sea posible acceder. En relación al resto de los descuentos, recordemos un poco el recorrido de este año. Se planteó un paro de inicio de 72 horas, se plantearon después 48 y después 24 horas de paro, y eso ha sido, como digo, irregular, desprolijo. Se han aplicado descuentos al voleo, en algunos casos ha alcanzado los 5 días y en otros se ha tratado de algunos. De todos modos, estamos hablando de, por ejemplo, docentes a quienes les tocó
cobrar el bono de 20.000 pesos que tras los descuentos de ley se traduce en 15.000, 16.000 de bolsillo, y que recibieron por el hecho de haber realizado una medida de fuerza reclamando salario, descuentos que rondan los 8.000, 9.000 pesos. Así que este gobierno sigue estando en deuda con la educación, sigue estando en deuda con sus trabajadoras, trabajadores, y lo que esperamos de cara a la reapertura de esa mesa salarial es que traduzca en hechos concretos una oferta que no tiene más que reconocer, porque cuando plantea lo del bono, lo hace diciendo para aquellos trabajadores que no alcancen los 100.000 pesos de bolsillo, sabiendo que eso es lo imprescindible para vivir en esta zona. Así que esperamos que en torno a eso gire la propuesta, y esa es la exigencia que nosotros llevamos, ratificada por el plenario de delegadas y delegados de toda la provincia y por el Consejo Directivo de este sindicato. Bien, ya imbuida entonces de cara al próximo 10 de mayo, en reunión con representantes del gobierno, mesa paritaria, pero también una medida de fuerza, ¿no?, de 24 horas. Sí, una medida de fuerza de 24 horas. No tenemos la fecha precisa de la reunión, pero nos parecía importante tener la oportunidad de movilizarnos en ese contexto y de que se viera el colectivo docente en la calle sosteniendo un reclamo que no hemos dejado de levantar a lo largo de estos 3 meses en los que la inflación nos ha castigado duramente. El 20% en cuotas, con este último 13% al juntarse, ¿no?, las dos últimas, bueno, ya se ha visto absolutamente diluido solo por los efectos de la inflación, que en marzo superó el 7,4, 7, no sé cuánto, y a lo que nosotros sumamos los 2 años de congelamiento salarial de los que venimos. Y cuando hablamos de porcentajes siempre puede parecer engañoso, ¿no?, hablar de un 15, de un 20, bueno, pero un 20, un 15, ¿de qué? ¿Sobre qué base estamos hablando? Por eso traemos a cuento lo que significa el salario inicial de una docente que recién se inicia, que trabaja un cargo, y que es la realidad de muchísimas docentes de nuestra provincia, por ejemplo, y sobre todo en nivel inicial, donde acceder a la doble jornada es muy difícil porque no hay cargos, lisa y llanamente, y no supera los 57.000 pesos ese salario. Así que con eso no hay quien viva. Por eso el reclamo, bueno, es firme, y es necesario que la solución salarial sea acorde a las posibilidades de esta provincia, una de las más ricas del país y que ha visto superados sus ingresos a raíz de las exportaciones, nosotros decimos del saqueo, pero que ha visto engrosar sus arcas cuantiosamente, sobre todo el último trimestre y en relación al año anterior, significativamente. Estamos hablando con Magalí Stoyanov, representante de ATECH Regional Sur. ¿Se puede precisar las condiciones que van a plantear justamente en la mesa paritaria, sobre todo teniendo en cuenta que ya han participado de otras reuniones, y cuando vos hacías mención a este aumento dividido en 3 cuotas, bueno, después achicado a 2, contó con la, no sé si es válida la expresión, negativa, o por lo menos no contó con el aval de ATECH, ¿no?, independientemente de que participaron junto con otros gremios en esa ronda de reuniones? Sí, en su momento ATECH fue el único sindicato que salió a manifestar públicamente. De hecho, no suscribimos el acta paritaria en términos de no acordarla, porque no podíamos hacerlo, no podíamos estar de acuerdo con algo que nos dejaba tan lejos de lo que es la necesidad. Y bueno, esperando superar eso, creemos que se ha abierto una ronda de diálogo con otros sindicatos en las que esperamos poder acercar posiciones para sostener un reclamo conjunto que tiene por objetivo discutir en torno a los números de la realidad, de la necesidad, del costo de vida y de lo que son nuestros salarios. Somos uno de los sectores más castigados, no el peor. La verdad es que todos los estatales de la provincia la estamos pasando mal, y hay una campaña orquestada desde el gobierno muy maliciosa, tendiente a sobredimensionar los números, o a que la opinión pública vea como absolutamente sobredimensionados los números de la provincia en relación a lo que significa la carga salarial, a cómo se ha incrementado el número de agentes, y a eso nosotros lo que hacemos es contrastarlo constantemente con la realidad. El discurso de los 190 días de clases, por ejemplo, acá en el sur de la provincia, en Comodoro Rivadavia, se cae todos los días cuando las condiciones edilicias de las escuelas no permiten que se cumplan, y eso no tiene absolutamente nada que ver con alguna medida de fuerza que estemos haciendo las o los docentes. Tiene que ver con que no se garantizaron
los arreglos de las calderas o los que se han hecho han sido parches, tiene que ver con que hay problemas con el agua, ni hablar de los cortes sistemáticos de agua que sufrimos todas las semanas, que se ven agravados cuando no alcanzan a llenarse las cisternas de los edificios que comparten 3 o 4 escuelas. Eso hace que sean miles las personas que circulan por ese edificio, entonces el agua, por supuesto, nunca da abasto. Tiene que ver con la falta de personal operativo o con la precarización de lo que están ingresando no es personal de planta a raíz de las jubilaciones o de los decesos o de los etcétera, sino compañeras y compañeros que son tercerizados, precarizados, entran como monotributistas, cobran una parte del salario que les correspondería y sin embargo tienen igual asignación de tareas. Bueno, todo eso va en desmedro de la educación pública, todo eso hace que se pierdan días de clase y así la educación como la salud, como la justicia, ¿no? Acá no sobran agentes, la verdad que falta recurso humano, falta inversión del Estado, falta que dejen de robar y de que nos expliquen, por ejemplo, qué pasó con la plata de la deuda onerosa que contrajo Chubut, que nadie sabe dónde fue a parar, y sigue siendo un agujero negro que se lleva miles y millones de dólares cada mes o cada vez que hay un vencimiento. Así que tenemos mucho para decir y eso es lo que queremos que también forme parte de las verdades que se discutan en la mesa. La última, en ese sentido, ¿se puede adelantar cuál es la petición de parte de ATECH a la hora de hablar de porcentajes en cuanto al aumento solicitado? Porque también me parece que depende de eso, más allá de estas cuestiones que estás diciendo, se hizo mención acerca de medidas de fuerzas progresivas, ¿no? O sea, el paro del 10 de mayo podría haberse multiplicado en función de cómo concluya la reunión del próximo martes también. Sí. En torno a eso, bueno, lo definido es lo que definió el plenario de delegados y ratificó el Consejo Directivo. Estamos hablando de un incremento que tiene que alcanzar el costo de vida en la provincia. Y el costo de vida, según la última estimación, fue de, corregime si me equivoco, 97.000 no sé cuántos pesos, 100.000 pesos prácticamente. Sí. De eso estamos hablando. Y después lo del porcentaje varía en relación, por ejemplo, al impacto que tiene en zona norte o en zona sur de la provincia, la zona, que para nosotros es remunerativa, etcétera. Por eso preferimos hablar en torno a la cifra que arroja cuánto cuesta vivir en Chubut hoy. Bien. De hecho, nos decías, entonces me puedo posar en un parámetro que son los 57.000 pesos de bolsillo que cobra un docente, ¿no? Con un... Que recién se inicia, sí. Que recién se inicia con, bueno, estos 97.000, o sea, estaría 40.000 pesos abajo. Es una comparación válida, digamos, una referencia válida. Sí, es una referencia, son números de la realidad. Bien. Eso es lo que cuesta vivir y todos sabemos que también es más cuando se sostiene familia y hay que alquilar y que no muchos docentes pueden trabajar doble jornada y quienes lo hacen pagan un alto costo por ello, porque estar 8 horas en la escuela y con la responsabilidad de tantas niñas, tantos niños, más lo que supone de planificación, corrección, etcétera, bueno, es un trabajo que excede largamente las 4 horas que pregonan o las 8 en el caso de la doble jornada. Así que sí, esos son los números con los que queremos discutir. Bueno, y hablaste de alto costo y no hay costo más alto que la vida y venimos justamente, ¿no? De la muerte de una docente y de su pequeño hijo en aquellas noticias que suelen ser relacionadas al ámbito de lo policial y en donde la palabra por ahí tragedia o fatalidad, etcétera, etcétera, resume algo que viene antecedido de estas cuestiones, ¿no? Esa precariedad tiene que ver un poco con todo esto que estás mencionando. Sí, con la falta sistemática de inversión en políticas públicas efectivas, concretas, en este caso de la salud. ¿Qué pasó con las ambulancias que debían operar o funcionar en esa zona, etcétera, etcétera? Sí, y también el incendio mismo de la casa, que es una casa precaria, ¿no? En función de las imposibilidades de tener una vivienda. Con conexiones irregulares o donde no han llegado los servicios, entonces se sobrecarga el uso de la energía eléctrica, que es a cuenta de lo que se calefacciona. Sí, esta es una realidad muy frecuente y lamentablemente cada año en esta época lamentamos víctimas en la ciudad
En este caso tocó a una compañera docente y a su hijita, pero bueno, sí, lamentablemente todos los años tenemos alguna cifra que se arroja al respecto. Te enviamos un saludo, te agradecemos estos minutos. Les agradecemos mucho a ustedes. Magalí Stoyanov, dialogando con nosotros cuando pasaron algunos instantes de las 11 en la mañana. Una breve pausa, paréntesis, y a la vuelta ya estamos pensando en salud de la mano de la doctora Claudia Carcacha y siempre alguna invitada para hablar sobre un tema específico y en particular. ¿De qué se